Iniciemos con la clase, por favor. Si tienen dudas, consultas en el camino, me lo hacen saber. Bien, en este momento estamos viendo la definición de auditoría, ¿okay? De forma general. Esto sí lo voy a recalcar, por favor, para que todos tengan el mismo contexto. Decíamos que auditoría es un examen o evaluación de un conjunto de información generada por las entidades para verificar si la misma se encuentra en función de un criterio previamente determinado con la finalidad de preparar y emitir un informe de auditoría. ¿Ok? Entonces, de forma general, y este concepto aplicaría a todos los tipos de auditoría, a todas las ramas de auditoría que tenemos. ¿Ok? No se olviden, es un examen o una evaluación, ¿ok? Son sinónimos. ¿Qué vamos a evaluar o qué vamos a examinar? Un conjunto de información. No importa si estamos hablando de una auditoría financiera, administrativa, interna, tributaria, de sistemas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Así que vamos a evaluar un conjunto de información de distinta índole, dependiendo de la auditoría, para verificar que esta información esté de acuerdo al criterio previamente establecido con el cliente. Entonces, si estamos hablando de una auditoría financiera, nuestro criterio, ¿cuál será? Serán las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia, por ejemplo. O podemos evaluar también estados financieros en base a normas internacionales de información financiera. O podemos evaluar en función a normas de contabilidad generalmente aceptadas en Estados Unidos, las US GAAP. Y así podemos ir mencionando una serie de criterios. Si estamos haciendo una auditoría tributaria, pues vamos a estar en base a la Ley 843, Código Tributario, Constitución Política del Estado, resoluciones normativas de directorio, ¿no es cierto? Y así podemos mencionar varios ejemplos, ¿ok? Por ejemplo, la Ley de Servicios Financieros, cuando estamos hablando de una auditoría, puede ser una auditoría administrativa, ¿ok? Una auditoría operativa a una entidad financiera, por ejemplo, ¿ok? Ya que sus operaciones, sus actividades tienen que estar en base a las leyes y a las resoluciones y a los reglamentos establecidos por la ASFI, ¿no es cierto? Ok. Ahora, ya tenemos entendimiento de lo que es el criterio previamente establecido. Asimismo, decimos que esta auditoría, este examen o evaluación se realiza con la finalidad de preparar y emitir un informe, ¿ok? El informe puede ser de distinta índole. Puede contener una opinión o no, puede tener una conclusión, ¿no es cierto? Podemos tener distintos tipos de informe dependiendo el objeto de nuestra auditoría y el tipo de auditoría que estemos aplicando. ¿Okay? Eso es algo muy importante que debemos considerar. Nosotros ya hemos aprendido a realizar o hemos podido ver siquiera cuáles son los informes o un modelo de informe de auditoría financiera. ¿Okay? Entonces, ustedes saben que en la auditoría financiera tenemos 3 tipos de opinión y un tipo de informe con abstención de opinión, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en la auditoría administrativa no vamos a llegar a opinar, sino vamos a llegar a concluir. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver más adelante. Acá les presentaba los tipos de auditoría que tenemos, ¿ok? Las clases de auditoría que podemos mencionar. Esto lo vamos a pasar, ya lo vimos. En el video lo han podido apreciar. Hemos repasado el concepto de lo que es auditoría financiera, ¿ok? Y básicamente dijimos que es un examen, ¿no es cierto? Al igual que el concepto general, ahora de forma específica decimos un examen. De forma general decíamos que era de un conjunto de información. En este caso, ¿cuál es esa información? Los estados financieros. Con la finalidad de emitir un informe de auditoría, ¿no es cierto? Que exprese o no una opinión. Recuerden, tenemos 3 tipos de opinión y un informe con abstención de opinión, en donde no vamos a expresar ningún tipo de opinión. ¿Okay? No vamos a opinar sobre los estados financieros. Vamos a emitir un informe sin opinión en ese caso. ¿De qué? En función a que
si los estados financieros están preparados razonablemente en todos los aspectos significativos, en todos los aspectos de importancia relativa. Ese concepto es muy importante, porque cuando hablamos de importancia relativa, estamos englobando dos aspectos, los aspectos cuantitativos y los aspectos cualitativos. Es decir, nosotros vamos a hablar tanto de significatividad y de materialidad, ¿ok? Materialidad, ustedes ya saben, yo estoy asimilando que ya saben estas cosas porque de hecho ya lo han debido llevar en Auditoría Financiera 1. Pero si alguien tiene dudas respecto a lo que estoy hablando, respecto a la anterior materia, háganmelo saber y lo vamos a aclarar. ¿Listo? Entonces, les decía, cuando hablamos de materialidad estamos hablando de un umbral, ¿no es cierto? De un límite cuantitativo que nosotros utilizamos para identificar si un aspecto es de importancia relativa o no, ¿ok? Si esto va a afectar a mi calificación en el informe o no, ¿se dan cuenta? Y también hablamos de significatividad porque no necesariamente tiene que existir un error, ¿ok? Con un monto alto, ¿ok? Puede ser un error con un monto bajo, pero que afecte significativamente significa que está relacionado con las actividades principales del negocio, con las transacciones clave del negocio, con los ciclos de transacciones clave, ¿ok? Y eso tenemos que considerarlo dependiendo de cada uno de los modelos de negocio donde nos vayamos a enfrentar o con los que nos vayamos a topar. ¿Se dan cuenta? Ahora, en función, nos dice, en función a un marco de referencia de información financiera aplicable. Este marco, ya les había indicado, pueden ser las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia, las NIF, ¿no es cierto? Las US GAAP, les comentaba. ¿Ok? Esto en auditoría financiera, lo cual permite incrementar el grado de credibilidad de los estados financieros, el grado de credibilidad, de certidumbre sobre ese conjunto de información. Entonces, nosotros realizamos auditoría no porque nos los pide impuestos, ¿ok? Ese no es el objetivo, así como la contabilidad, tampoco el objetivo de la contabilidad es presentar los estados financieros a impuestos. Ese no es el objetivo. Ustedes saben que el objetivo de la emisión de estados financieros es la buena toma de decisiones de los usuarios de un conjunto en general. ¿Por qué? Porque la información financiera en base a normas de contabilidad generalmente aceptadas es de propósito general, es de un uso genérico para un conjunto, para un universo de usuarios de forma general. ¿Qué usuarios podemos tener? La gerencia, el directorio, la junta de accionistas, una entidad financiera, el Servicio de Impuestos Nacionales, una entidad reguladora, puede ser la ASFI, Banco Central, la ATT, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Y si yo voy a un banco, por ejemplo, y digo, señores, quiero obtener un crédito para mi empresa. Ok, ¿qué les va a pedir primero? Muéstreme sus estados financieros. Listo. Ahora, de esos estados financieros, ¿cuál creen que revisará primero el banco? A ver, participen, por favor. ¿Aló? Sí, dígame, ¿qué estado financiero cree que utilizará primero el banco para evaluarnos? El estado de flujo. Bueno, en mi criterio tiene que revisar sí o sí lo que es el flujo de efectivo, ya que tiene que determinar la solvencia que tiene la empresa solicitante del crédito. Exactamente, muy bien, gracias. De hecho, vamos a utilizar primero el estado de flujos de efectivo, ¿no es cierto? Porque el estado de flujos de efectivo le va a permitir ver al banco la capacidad de pago que tiene la empresa y va a poder determinar hasta cuánto le puede otorgar un crédito, ¿no es cierto? ¿Cuál será el importe máximo que podría otorgarle? ¿Se dan cuenta? Entonces, si nosotros le proporcionamos un estado de flujos de efectivo elaborado por la gerencia sin un informe de auditoría, ¿ustedes creen que el banco va a confiar en nosotros? Imposible, ¿no es cierto?
porque no tiene un grado de credibilidad o de certidumbre o de seguridad sobre esos estados financieros. Pues para ello existen las auditorías y las auditorías incrementan ese grado de credibilidad y de certidumbre, de confianza y seguridad sobre la información financiera. ¿Ok? Básicamente, con eso comprendemos lo que es la definición de la auditoría. Vámonos al siguiente punto. Tenemos las etapas de la auditoría. Antiguamente, ¿okay? Desde la perspectiva del auditor antiguo, ¿okay? De la vieja escuela, las etapas de la auditoría se clasificaban en planificación, ejecución y la opinión, ¿okay? La emisión de la opinión. Sin embargo, hoy en día, ustedes saben que hay un proyecto que se llama Clarity, que básicamente es es la estandarización de las normas de auditoría de forma mundial. Y a través de este proyecto, ¿okay? Se ha manejado un nuevo concepto de auditoría, que es la auditoría en base a riesgos. ¿Okay? Nosotros en nuestra auditoría tenemos que evaluar los riesgos de los modelos de negocio de una determinada empresa. ¿Okay? Y es a partir de esta nueva tendencia que las etapas han cambiado de contexto. ¿Okay? Entonces, tenemos primero la evaluación de riesgos, la respuesta al riesgo y la elaboración del informe. ¿Okay? Pues básicamente, cada una de estas etapas no tenemos que considerarla de forma individual, ¿ok? No tenemos que considerarla de forma separada, ¿ok? No es como el proceso cíclico contable, por ejemplo. Primero realizamos el balance de apertura, luego registros contables, luego mayores, ¿no es cierto? Pero en este caso, cada una de las etapas están agregadas a la otra, ¿ok? Son correlacionales. Entonces, nunca, en ninguna parte de la auditoría vamos a dejar de evaluar los riesgos. Vamos a estar pensando en responder a estos riesgos y, por supuesto, todo esto nos va a llevar a la elaboración del informe como una etapa final. ¿Okay? Entonces, tenemos que comprender desde ese punto de vista la auditoría. Vámonos con la primera etapa, evaluación de riesgos. A ver, les comento un poquito sobre esta presentación. Esta presentación yo la he preparado en función a mi experiencia en el trabajo de campo y asimismo está en función a las normas internacionales de auditoría. ¿Okay? Es una guía solamente enunciativa y no limitativa. ¿Okay? Entonces, yo les voy a plantear aquí ciertos aspectos mínimos que deberíamos considerar al momento de realizar una evaluación de riesgos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a evaluar los riesgos? Para empezar, tenemos que realizar ciertas actividades preliminares. Luego vamos a realizar un entendimiento de la entidad. Vamos a llegar a una estrategia global de la auditoría. Vamos a resumir la valoración de riesgos que hemos hecho en los anteriores puntos. Vamos a elaborar un memorándum de planificación de auditoría y vamos a llevar a cabo un programa de trabajo. ¿Ok? Ahora, veamos la primera parte. Tenemos las actividades preliminares. ¿En qué consisten estas actividades preliminares? Básicamente, estas actividades están relacionadas con la aceptación y continuidad o continuidad de un encargo de auditoría. Aceptación cuando vamos a trabajar con un nuevo cliente en un encargo de auditoría, ¿ok? Y continuidad cuando ya hemos trabajado en anteriores gestiones con un cliente y vamos a retomar la auditoría para una nueva gestión. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué aspectos yo debería considerar? Principalmente, debería considerar, uno, los riesgos que conlleva aceptar o continuar con un determinado cliente. Y dos, evaluar la independencia. ¿Ok?
Entonces, vámonos con el primer aspecto. Cuando hablamos de identificar los riesgos que incluyen el aceptar o continuar con un cliente, pues básicamente estamos hablando de identificar si este cliente, por ejemplo, no ha sido objeto o un cliente relacionado con eventos o sucesos de fraude. Les voy a dar un ejemplo. Cuando se ha presentado el fraude identificado en el Banco Unión, okay, ustedes saben que ha sido un total escándalo, ¿no es cierto? Asimismo, ¿ustedes creen que el siguiente año las auditorías, o perdón, las firmas de auditoría se han peleado por ese cliente? No, ¿verdad? Difícilmente han encontrado una firma de auditoría que quiera auditarlos por el... No se le escucha. No se le escucha, licenciado. Esto está afectando a mi independencia como auditor debido a que, a que yo tengo un enlace, un lazo familiar con uno de los encargados de la información, de la emisión de información financiera, y esto va a afectar de una manera, puede ser grande o pequeña, pero va a afectar en la emisión del informe de auditoría, ¿se dan cuenta? Entonces, uno de los aspectos más importantes son estos lazos familiares, lazos que generen algún tipo de relación entre algún miembro del equipo de auditoría y el cliente. ¿Okay? Otro tema también es que, no sé, se me ocurre que debido a que debido a que hemos realizado la auditoría de la gestión pasada, nuestro cliente nos ha regalado productos, no sé, productos de sus almacenes, ¿ok? Como un regalo de Navidad, se me ocurre. Esto es algo que también está afectando nuestra independencia, porque de alguna forma, aunque no lo hayan hecho con esa intención, podría verse como un soborno, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hablamos de independencia, tenemos que considerar que la independencia tiene que ser de hecho, es decir,
que realmente no tiene que ocurrir ningún evento o suceso que afecte nuestra independencia, como algún pago adicional, algún bono extra, algún regalo realizado por el cliente, o por, no sé, se me ocurre que tengamos familiares, algún tipo de relación con el cliente, ¿se dan cuenta? Algún amigo, compadre, primo, no sé, se me ocurre. Pero también tiene que ser de apariencia. ¿Y a qué se refiere la apariencia? Se refiere a que nosotros no podemos estar generando lazos de amistad, no sé, o cualquier otro tipo de relación más estrecha que de un cliente y un prestador de servicio. ¿Ok? Entonces, no sé, si se presenta justo la cena de Navidad en la empresa de nuestro cliente, entonces no sería adecuado que nosotros vayamos a compartir unas bebidas por ahí, ¿no es cierto? Con el gerente, con el jefe de contabilidad, con el gerente de TI, no sé, ¿se dan cuenta? Entonces, de esa forma hablamos que la independencia tiene que ser tanto de hecho como de apariencia. ¿Listo? Y finalmente, tenemos que concluir no planificando, proponiendo los acuerdos de los términos del encargo de auditoría, ¿ok? En donde vamos a detallar y vamos a delimitar el trabajo que nosotros vamos a realizar con un cliente. Y esto es muy importante porque muchas veces nosotros decimos, ya, vamos a hacer una auditoría financiera, ¿listo? Pero viene el cliente y luego nos dice, vamos a realizar la determinación del IUE, por favor, necesitamos que nos apoye con esta actividad. Nosotros no podemos participar de eso, ¿se dan cuenta? Porque nuestro alcance está en realizar la auditoría. Pero si dentro de los acuerdos del término del encargo se establece eso, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, los acuerdos de los términos del encargo se plasman en un documento que se llama términos de referencia, que vendría a ser algo relacionado con un contrato, ya en donde se van a establecer nuestros derechos y obligaciones, tanto del auditor como de la gerencia. Y una vez que realizamos los términos del encargo, si nos parece adecuado como auditores y al cliente también le parece adecuado, pues entonces vamos a firmar el contrato y vamos a dar inicio a la auditoría. Entonces se dan cuenta que yo antes de aceptar el cliente ya empiezo a realizar una evaluación de riesgos, ¿ok? Porque como les había dicho, yo como auditor no creo, no sé si ustedes, pero no creo que me gustaría involucrarme en un acontecimiento de fraude, en temas de sobornos, de malversación de activos, qué sé yo. ¿Se dan cuenta? Entonces tengo que evaluar mis riesgos como auditor antes de iniciar con un cliente. ¿Ok? Incluso en las firmas más grandes como son las Big Four, es decir, KPMG, Ernst & Young, Pricewaterhouse y Deloitte & Touche, en estas firmas tienen un departamento exclusivo de análisis de riesgos de clientes. ¿Se dan cuenta? Analizan los riesgos que tenemos con cada uno de los clientes para saber si los aceptamos o no. O sea, es todo un departamento dedicado solamente a eso. Entonces, para que se den cuenta lo importante que son las actividades preliminares.